Estamos con la diputada nacional de Frente para la Victoria, María del Carmen Bianchi. María del Carmen, gracias por esperarnos. ¿Cómo va? Muy bien. Una breve reflexión porque la invitación a la diputada es para hablar del debate que será mañana en el Congreso de la Nación sobre la reforma del Código Civil y Comercial, que tiene media sanción del Senado, que empieza nuevamente a tener cierta discusión de alto voltaje mediático, y uno entiende que todo lo que se discute en estos momentos tiene que ver con lo que va a pasar en 2015, y uno lo lamenta porque es muy importante lo que estamos hablando. Pero antes, alguna referencia al respecto de las palabras de la presidenta. Bueno, yo creo que, como ustedes decían, la creación de esta secretaría y plantearse la urbanización y la integración urbana de estos barrios que están carentes de las cuestiones más elementales es una muestra más de que esta presidenta y ese espacio político vamos a gobernar hasta el último día, que yo creo que, y hasta el último día, teniendo presente todos los días y en cada una de las decisiones, también en las que se toman respecto de los fondos buitres y en el pago de la deuda y en seguir insistiendo en la oportunidad de pagar, pensando en los 40 millones y priorizando aquellos a los que todavía no hemos podido llegar aún. María del Carmen, propongo que vayamos en esto, insisto, de pocos minutos nos quedan. Mañana la Cámara de Diputados va a debatir y bueno, veremos si se convierte finalmente en ley la modificación al Código Civil, que si no me equivoco regula algo más del 90% o contiene, Zucca, de las cosas que hacemos a diario, que van desde entender dónde empieza la vida, que bueno, el divorcio, podríamos seguir con un larguísimo, etcétera. La compraventa, los alquileres, mientras no hay problema no pasa nada. Ahora, cuando tenés algún problema es, bueno, vayamos al reglamento, que dice la ley. Sí, señor. De esto estamos hablando. Vemos el informe y lo charlamos. Mañana comienza a tratarse en la Cámara de Diputados la modificación al Código Civil y Comercial, que en muchos de sus puntos y en muchos de sus aspectos lo que hace es incidir en la vida cotidiana. Yo creo que esto de los legisladores o del colegio público lo único que hacen es buscar profundizar una oposición, un perfil de opositor cerril contra las políticas del gobierno, que en temas cotidianos nos parece legítimo una democracia, pero en temas de Estado como Código Civil nos parece que no corresponde. Reproducción humana asistida, la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida, regulando expresamente el consentimiento previo, informado y libre, los requisitos del procedimiento a emplear, la prevalencia de la voluntad procreacional y la equiparación de la filiación por humana con la natural y la adopción plena. Cualquier modificación del Código Civil en el sentido que se pretende es auspiciosa. Por supuesto que es perfectible, que yo tengo en algunos aspectos opiniones diferentes al proyecto. Sabemos lo que está pasando y hay bastante consenso. Es una locura. La oposición anticipa que sí, que va a presentar distintas presentaciones judiciales. Están redactados los derechos personalísimos, incorpora un capítulo que reconoce los derechos a la dignidad, a la intimidad, el honor y la imagen. La verdad que después de 8 intentos en 150 años, estamos a un día de poder tener un nuevo Código Civil. El Código Civil actual es de 1869, Jorge. Cuestiones, por ejemplo, como la ley de adopción están en juego. Todos estamos más o menos de acuerdo. Si leímos algo al respecto, que necesita ser más ágil, más transparente. Eso también está dentro de esta discusión. Le preguntamos a nuestra invitada sobre temas que son tal vez muy sensibles. Se puede modificar hasta determinado punto. Hay cuestiones en las que por ahí hay sectores de la sociedad que piden que pueda avanzarse y se avanza hasta donde se puede o hasta donde se quieren estas modificaciones. Esta modificación yo creo que hay que entender que es un código y que el código recoge un conjunto de temas que ya otras leyes han retomado, sobre todo en estos últimos 10 años, y que sobre todo lo que hace es ajustar el derecho y el reconocimiento de derechos a lo que es hoy la realidad cotidiana. De algún modo, lo que ya está pasando en nuestro día a día está desfasado de lo que contiene la letra de este código, que para muchos ya es letra
letra muerta y que necesita actualizarse. Sí, yo diría que no es letra muerta porque si, como ustedes decían, tenés que recurrir a un tribunal, por ejemplo, de familia, un tribunal civil, te vas a encontrar con que deben ajustarse a esta ley que existe. Entonces, me corrijo, no es letra muerta, sino que está desfasada de las prácticas. Exacto. Y de lo que necesita nuestra sociedad, digo, ¿es así? Sí, también tiene que ver con un paradigma, digamos, ¿cómo se pensó? ¿Dónde se pensó? Histórico de nuestra vida. Hay que pensar que el primer código de 1869 o 1868 sí tuvo después una reforma. Sí, después tuvo una reforma allá por finales de 1960, para lo cual es necesario un ayornamiento de estas leyes que rigen nuestra vida a diario. Cada vez que hacemos alguna transacción, por ejemplo, o sacamos un boleto en un colectivo, estamos aplicando, por ejemplo, el Código de Comercio o el Código Civil. Ahora puedo preguntar sobre temas, tal vez los que más discusión han traído. ¿Cuándo se inicia la vida? ¿Cuándo se entiende desde la ley? ¿Qué pasa con la interrupción voluntaria de un embarazo? Que existe también en el código, si no me equivoco, de 1911. Esa es una discusión del Código Penal. Esto es penal, tenés razón, ahí me fui por la base. Sí. No, el cuestionamiento que se había escuchado en relación a la interferencia de la Iglesia Católica tiene que ver con la crioconservación de óvulos y embriones y con la postergación también del debate sobre el útero subrogante. ¿Cómo fue ese debate? ¿Por qué no se pudo dar? Sí, el debate se está dando y se está dando en el código y en las leyes complementarias. De todos modos, yo quisiera primero poner el acento en algo que señalaba recién él, que es el cambio de paradigma, porque tiene mucho que ver con esto. Es decir, nosotros tenemos un código PP, que es patrimonial y patriarcal, y estamos pasando a un código CC, ciudadanía y más ciudadanía. Me parece que eso hace que los temas de la vida cotidiana se enfoquen de una u otra forma. En algún punto se podría poner en una línea con lo que fueron las últimas leyes, no sé, de matrimonio igualitario, la ley de medios, como llevar un poco la ley a la actualidad. De derechos. Claro, y actualizarlo un poco a la sociedad de hoy también, no quedarse en... ¿Puedo meter ahora la pregunta que un poco Juan traía, sin particularizar? Me parece que, una vez más, mirando el escenario político actual, es posible que temas que fuera de las cámaras sectores de la oposición entienden y acuerdo con el oficialismo y viceversa, están atravesadas por la lógica de un año preelectoral. ¿Qué está pasando en ese sentido? Hay quienes están hablando de que se va a intentar impugnar en la justicia. De hecho, hubo presentaciones, por poner un caso de Elisa Carrió, Federico Pinedo del PRO dice que esto es un escándalo, que así no se puede. En realidad Pinedo suele usar la palabra escándalo. No, pero dicen que como los legisladores que ingresaron en el último recambio en sus bancadas no tuvieron el tratamiento, entonces esto no debería poder aprobarse. Mira, la historia reciente los desmiente. Se acaba de aprobar el digesto en el Senado con la misma situación, una bicameral que se renovó en el transcurso porque cambiaron los legisladores y ahí nadie dijo nada. O sea, ahí ese trámite que ahora está cuestionado no lo estaba. La pregunta es si la oposición se opone justamente a que regulemos la vida cotidiana de la gente desde una perspectiva de derechos y no patrimonial. A que la fertilización asistida, la unión convivencial, un divorcio más rápido, una lógica de unión matrimonial. ¿Puedo terminar esta parte? Pero perder el concepto porque estabas hablando de la oposición. No, digo, a que todo esto que hace a aliviar la vida de las personas, porque puede decidir sobre su vida sin tener que someterse a un procedimiento complejísimo en una materia que le corresponde a su decisión privada. Yo no sé, ¿se oponen a eso? Es la pregunta. O, bueno, tal vez, como vos decís, la mira electoral les resta la posibilidad de analizar el beneficio que esto significa para la vida cotidiana de las personas. Y ahí uno se pregunta si es posible pensarse en la política, para la política, en contra de los intereses de la gente, aunque esté la cuestión electoral. Pensaba, diputada, que además esto es derecho de fondo, digamos, el derecho civil es derecho de fondo, que es facultad propia del Congreso, para lo cual en principio hay un órgano que tiene plenas capacidades para dictar normativa en este sentido, y pensaba también que quien quiere impugnarlo también lo tiene que hacer conforme a derecho, y no da la sensación que el amparo sea la vía, porque evidentemente no hay un daño actual o inminente o una acción u omisión que restrinja, dañe y demás algún derecho, en este caso de la diputada, para lo cual digo,
me genera duda desde ahí, desde dónde podría un amparo Sí, la pregunta es cuánto ser viable en este marco. son pensando en el La bien división de poderes, Claro. el Y en Parlamento caso es el que tiene, como él dice... ¿Hay después alguna instancia de declarar la inconstitucionalidad de la norma si efectivamente es contraria a la Constitución Nacional? ¿Qué Digamos, tiene que pero ver en este ¿por qué un caso amparo? el poder, No se entiende. el poder judicial yendo sobre las facultades del poder legislativo a la hora de dictar leyes y de sesionar? Juan, vos tenías una pregunta. Sí, justamente hablábamos de la vida cotidiana de las personas, hablaba la diputada de la unión convivencial. ¿Qué es lo que cambia con el concubinato? Bueno, justamente las características que tiene, o sea, la unión convivencial está pensada donde los que van a convivir hacen su propio plan de convivencia y están sometidos a las mismas leyes y consideraciones que el resto. Que para todas, para el matrimonio, para la unión convivencial, etcétera, lo que hay es un cambio de enfoque y no hay una serie de deberes, obligaciones de las mujeres respecto de los hombres. Ustedes son jóvenes y no tienen por qué, y además, No tanto. Y además son Yo hombres. sí, verdad, vos sí. Y además son hombres, no han sufrido este Código Civil. Yo que soy mujer y mayorcita, debo decir que este Código Civil ha sido un padecimiento para una parte de la población. Por patriarcal. Para los niños, para las mujeres, para los llamados incapaces mentales. Es decir, acá hay un conjunto de cosas que se abren, que es los niños son sujetos de derechos, tienen que ser escuchados realmente. ¿Pero la patria potestad es solo un cambio de denominación o un cambio de entidad? Una responsabilidad parental, no es lo mismo que un padre patrón, que es la lógica. La patria potestad hace referencia al padre padrone. O sea, es un padre patrón que tiene una serie de derechos sobre sus hijos para poder educarlos. Para saber en términos concretos, mañana se va a debatir ya en el recinto, puede ser convertido en ley mismo mañana. Sí, nosotros estamos decididos a avanzar para que esto sea ley. Tenemos el número, tenemos el quórum, tenemos internamente, venimos de una reunión de bloque, tenemos internamente esta cuestión e incluso hemos avanzado en el día de ayer sobre un aspecto que tenía algún grado de complicación, que era del artículo 19 y la necesidad de una ley complementaria. Yo soy autora de un proyecto de ley que presentamos en el mes de marzo, una vez dictado el código, donde se trata el asunto de la fertilización asistida, la disposición del material genético y los embriones. Imagino que en este punto, María del Carmen, hay una ilusión, digamos, sobre todo en el tema de la adopción, los temas que acabas de nombrar, de una cantidad de familias o de ciudadanos que necesitan tener en claro dónde están parados en torno a estos temas que deben ser legislados. ¿Cuánto sentís que les falta? Y si puede pensarse que en algún futuro no muy lejano esto también deba incorporar nuevas experiencias para ir actualizándolo, digo, si eso será pensado como una práctica más o menos, no sé si frecuente, pero que necesaria. Esto ha sido justamente una parte del debate. Algunos piensan que un código tiene que decir hasta qué hora se come. El código ha recogido en líneas generales toda esta materia de derechos de las familias, distintas clases de familia, distintas clases de filiación, que todas cosas que no existían, y lo que dice es hay legislaciones especiales para muchas cosas. A medida que vamos cambiando, vamos a ir legislando. Bien, yo agrego unos datos que tomé, ustedes saben que soy un hombre que usa tecnología a diario y esto no me deja mentir, ¿sí? Acá están mis notas. 1 año y medio de trabajo en la bicameral, 14 audiencias públicas en todo el país. Está el proyecto a disposición de los diputados. Desde hace un año. Desde hace un año en la página web del Senado. Y entre otros temas, la ley de adopción también está en el proyecto. Digo esto porque hay algunos que nos intentan hacer pensar que esto es de un minuto para otro, un trámite express que no se trabajó. Tiene media sanción del Senado y hay gente trabajando en serio. Y el Frente para la Victoria es el único que ha presentado proyectos para aquellos temas que el Código dice que hay que tener una ley especial. Bien, le agradecemos a María del Carmen, gracias por tu tiempo. Será hasta la próxima, por su tiempo, por favor.